el año. Bueno, entramos en el cuarto trimestre del año y es un año convulso, el 2020. ¿Quién nos iba a decir que aquella noche de 31 de diciembre del 2019, con la buena esperanza y la buena disposición y actitud de dejar atrás lo vivido y llenarse de esperanza y de fe para el porvenir, que era lo que nos deparaba el venturoso 2020? Y no pasaron los primeros 3 meses del 2020 cuando nos enfrentamos, la humanidad se enfrentó, y sobre todo el continente latinoamericano, que es donde se empiezan a recibir los primeros rastros de COVID. Finales de febrero ya en América Latina se estaban registrando casos, y muy especialmente en la República Dominicana, pues estuvimos también, a finales de febrero tuvimos el caso número 1 de COVID, ¿verdad? Un ciudadano italiano. Esperanzados y sin lugar a dudas toda la humanidad convulsionada con este COVID, que nos enseña día a día que tenemos nosotros que aprender a vivir con esta covidianidad. Ya hay por ahí avances médicos donde dicen, estudios médicos donde dicen que nos quedan 2 años de este COVID. Estamos hablando de potenciales vacunas, estamos hablando de que si ya hay vacunas más o menos medianamente, supuestamente buenas, pero no tenemos cómo empacarlas, deben ser refrigeradas, como por ejemplo hay algunas vacunas que son refrigeradas, creo que la del polio. No, de hecho es que las vacunas necesitan necesitan una cadena de frío, necesitan unas condiciones, yo no soy experto en el tema, pero necesitan un medio de refrigeración tal que la producción en masa es un desafío enorme, el producir 1 billón, 2 billones de vacunas, el producir 5 billones, nosotros somos 7 billones de seres humanos en el planeta Tierra. Entonces, imagínate cada potecito. Eso es producirla, claro, pero nosotros no la tenemos, que es importante. Hay una carrera, digamos, hay una competencia desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista comercial. China quiere, ya China ha dicho, tengo una vacuna, el mundo occidental tendremos que ver si asumen esa vacuna. Rusia ha dicho, tenemos una vacuna, pero el mundo occidental, esta parte, América, Europa, realmente la OMS no ha asumido esas vacunas todavía. Ninguna posición frente a la vacuna. Pero mientras tanto, la real vacuna es el distanciamiento. Exacto. El cambio del comportamiento social. El estilo de vida nos ha cambiado. Claro. Y hay que asumirlo. Y hay que asumirlo. No dejarnos nosotros como a la libre de que hagamos lo que nos dé la gana porque estamos acostumbrados a hacerlo. No, eso ya usted no lo puede hacer, ya usted no se puede dar ese lujo. De los lujos que usted no se puede dar es de estar por ahí abrazándose, estando muy cerca de la gente, teniendo ese contacto directo y esa amabilidad y esa afabilidad que es muy característica del dominicano. Y además el tema de la chelcha, de la chabacanería, de los colmadones, de los bares, de las cervezas, de los dominó, de los ríos, de las playas y ese tipo de cosas, con el distanciamiento. Y como dicen por ahí, después que usted tiene 2 cervezas, ya usted intercambia mascarilla, intercambia bobo, botella y todo lo demás. Así porque es sin lugar a dudas se pierde el control. Pero nosotros vamos a hablar hoy, tú decías para introducir el tema, vamos a hablar de dolores. Y cuando tú hablas de dolor, ese dolor de cabeza, esa penita que te da, ese hombro pesado, esa nuca pesada, tiene por algún sitio, digamos que el origen, ¿verdad? Sí, mira, en el día de hoy, Raiza, vamos a estar hablando del dolor en la parte posterior, en la parte de atrás del cuello, en lo que tú bien has llamado la nuca, ¿verdad? Dolor de espalda, la parte detrás del y los del hombros tórax, también, ¿verdad? Los hombros. Hombro, vamos a incluir dolor en el hombro, a propósito, ¿no?, del dolor en el cuello. Y ese dolor puede llegar hasta la mano, desde el cuello, producir dolor de cabeza en la parte posterior, ¿por qué no? Y fíjate, un dato interesante, el dolor, nosotros no tenemos la posibilidad de con un aparato medir, establecer qué grado de dolor existe
No existe esa forma de medir el dolor. El dolor, por lo tanto, es subjetivo, pero tiene manifestaciones de objetividad. Una persona por un dolor de cabeza, por ejemplo, un dolor en la cara, ¿verdad? Se puede desmayar. Puede perder la conciencia. El dolor de cabeza de ciertas enfermedades puede hacer que objetivamente se presenten, desenlacen otras situaciones, como bien acabamos de decir. Una noticia inesperada, un anuncio de un fallecimiento de un pariente, una noticia de una enfermedad. La persona se choca. Te hace ese fuerte dolor y te... El estrés. Y te desconecta, ¿verdad? Claro que sí. Esas son situaciones que pueden provocar, pueden desencadenar. La deshidratación, por ejemplo. La deshidratación produce dolor de cabeza. Hay personas que tienen situaciones muy específicas a propósito, ¿no?, de deshidratación. Hablábamos en el set anterior, antes de irnos a la pausa, de la ameba, por ejemplo, sí, de la gastroenteritis, donde una persona se deshidrata tanto y el dolor de cabeza y la fiebre son consecuencias de... Eso es vómito y diarrea, produce esa deshidratación y te puede... Perdemos líquidos. Una manifestación, el tema de que me duele la cabeza, pero tengo diarrea, tengo una ameba, fui al baño, en una hora fui 20 veces. Una persona, por ejemplo, afectado de una enfermedad como el cólera, puede fallecer en horas. Sí. O sea, la cantidad de descargas que hay de líquido, de deshidratación, o sea, la célula queda vacía. La célula tiene líquido dentro de ella y también hay líquido fuera de ella. Y cuando se produce una deshidratación tan bestial, tan masiva, esa persona puede fallecer en horas. Por cierto... Entonces, escúchame. Entonces, ¿qué ocurre, Raiza? Que en el tema, por ejemplo, del dolor, el dolor no tenemos un instrumento para medirlo, lo decíamos. No tenemos un dolorómetro, no existe eso. Ahora bien, el dolor es el primer, por eso entonces hablamos de él como en el argot de los médicos, decimos, mira, ese es un síntoma. Solamente yo puedo decirte, ¿verdad?, del dolor, pero el médico no tiene la posibilidad de establecerlo, de medirlo. Tú no puedes ver al niño, no puedes ver su dolor, no puedes medirlo. Es un síntoma. Los signos sí son objetivamente evidenciables. Un enrojecimiento en el ojo, por ejemplo, un hematoma, tú lo observas. En la piel, tú observas esa característica y la puedes medir. La hinchazón, el edema, te diste un trauma, te provocaste un golpe en la rodilla y te dice me duele, y todo el mundo te cree, sí, yo la vi que se cayó y es lógico que le duela, pero nadie está viendo el dolor. Pero cuando se empieza a hinchar, el médico puede tomar 1 centímetro y medir cuánto mide esa rodilla o ese muslo y medir la otra y notar que hay una asimetría. Entonces, ahí hablamos de un signo, ¿verdad?, que sí puede ser objetivamente medible. Entonces, el dolor en el cuello es causa de disconfort, de incomodidad, de que una persona esté malhumorada, de que una persona quien padece el dolor en el cuello de manera crónico significa, porque la gente a veces tú sabes que la gente a veces utiliza las palabras sin conocer el significado y te dice crónico y te habla de lo crónico como que es algo muy grave, como que es algo muy malo. Como que es persistente, que es siempre, que es de mucho. Ese es el significado. Lo crónico significa que es de mucho tiempo, de larga data. Eso es lo que significa crónico. O sea, que yo tengo un año, 6 meses que siempre tengo ese disconfort de esa molestia. Ese dolor en el cuello atrás.
tú lo tienes por 1 año, por 2 años, por 6 meses, es un dolor crónico. ¿Y te da con qué frecuencia, Raiza? Me da todos los días. Amaury, mira, ese dolor en el cuello que se me va al hombro y lo siento en la mano, mira, en la mano izquierda, y yo no siento bien en esta parte, también está asociado. Tú me estás diciendo que tienes un dolor crónico diario, y eso es lo que significa el término crónico. Lo contrario a lo crónico es lo que ocurre ahora. Me dio esta mañana, ayer en la noche, desde ayer en la noche lo tengo. ¿Eso cómo es? Eso es agudo. La agudeza, cuando hablamos de una condición que es aguda, a lo que nos referimos es que es reciente. ¿Y cuándo le ponemos atención a ese agudo, a ese crónico? ¿Cuándo es un botón rojo que me dice, tengo que investigar este dolor que tengo? Porque depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando del dolor de cabeza, sí, ya el dolor de cabeza es un mundo. Aquí hay expertos. Por ejemplo, aquí tenemos la doctora Josmarlin Medina, la doctora Marcia Castillo, el doctor José Cabrera, la doctora Ana Roble, que es una experta conocida ampliamente por manejar cefaleas, dolores de cabeza. Sin embargo, el dolor de cabeza, tú puedes tener gente que te dice a ti, o sea, si nosotros abrimos el teléfono y le preguntamos a quién no le ha dolido la cabeza, probablemente nadie te diga. Todo el mundo ha sufrido dolor de cabeza. Ahora, el dolor de cabeza, que es explosivo, que es el peor dolor de cabeza de la vida de una persona, usted tiene obligatoriamente que prestarle atención, porque debajo de ese síntoma, que solamente es usted puede agarrarse la cabeza. Yo puedo hacerte un teatro, si soy un buen actor, y agarrarme la cabeza y me duele. Pero esa es la manera en que el paciente que se le rompe un aneurisma se expresa. Se agarra la cabeza, a veces no da tiempo y pierde la conciencia producto de la ruptura de un vaso sanguíneo. Entonces, el dolor que es limitante desde el inicio, hay que buscarle. Pero, Amaury, tú acabas de darme como una luz en el tema cuando uno dice que hay que ponerle atención al tema del dolor de cabeza. Sin embargo, es el dolor recurrente que socialmente hablamos y decimos, tal cosa hace que me duela la cabeza. Ese muchacho hace que me duela la cabeza. Me tiene loca y cada vez que sale estoy desesperada. Y quizás no le duele la cabeza, sino que una metáfora. Le duele, lo que pasa es que no tenemos mecanismo de medirlo, pero le duele, lo siente. Que ese hijo que yo tengo me da un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Y no le duele la cabeza, quizás. Exacto. Ahora, te digo una cosa. Las deudas, los problemas duelen la cabeza. Exactamente. Ahora, hay un tema con eso. Y es, de cada 100 dominicanos, hay 35 de ellos que son o somos hipertensos. Usted lo sepa o no lo sepa. Y el dolor de cabeza, tipo cuchillito de palo. Tipo penita, como una dice penita, pero no se me quita, eso siempre ahí, porque usted no deja de ser hipertenso, ni se está tratando. Usted no tiene diagnóstico siquiera, pero usted, sus presiones andan en 150, 95, 160, 98 o 100, y usted es hipertenso. Y el dolor de cabeza más frecuente, así como esa penita como tú la describes, es producto de la hipertensión. Entonces, ese dolor de cabeza que no parece ser causa de que usted deje de hacer sus asuntos, cuando usted se viene a tratar por la hipertensión porque fue donde el médico le mandó a hacer un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, MAPA, esas son las siglas, y le reporta que usted es un hipertenso, estadio 2,
y le pone un tratamiento, entonces desapareció el dolor de cabeza. Mira, me ha ido tan bien que ya ni la cabeza me duele. Ya ni la cabeza me duele. Ese doctor es tan bueno. Que me dio una pastillita. Esa Lidia Soto es tan buena. Sí. Óyeme, que ya no me duele la cabeza. Mauri, y hay tanta gente que usa, no voy a decir los nombres comerciales, pero que usa aquellas soluciones mentoladas. Sí. Que se la ponen sobre la sien y dice, ya eso me alivia y me quitó el dolor de cabeza. Bueno, mamá, que en paz descanse y que en gloria esté. Cuando digo mamá, porque mucha gente conoce a mami, me refiero a mi abuela paterna, a doña Ercilia Martínez, que en paz descanse, repito, y que en gloria esté. ¿Sabe lo que hacía? Lo que tú dices. Sí. Todo el que le dolía la cabeza, mamá agarraba un mentolato, ¿verdad? Esa solución mentolada, y hacía una fricción en la sien. Te frotaba en la sien, y ella en particular se ponía un par de hojas de naranja agria, preferiblemente. Entonces, ¿qué pasa? El dolor de espalda, el dolor en el cuello, nosotros tenemos que puede ser causado por situaciones ligadas a lo que habitualmente hacemos. Mira, hay gente que su trabajo es cargar sacos en el mercado. Su trabajo es llevar latas de agua. Hay lugares distantes de nuestro país donde todavía no tenemos agua potable hoy en el mundo. Las marchantas que venden los aguacates, que venden las frutas. Los aguacates en la cabeza. Y ya decía la gente del mercado que se trepan un saco de 1 quintal de 125 libras de arroz. Entonces, esas actividades pueden eventualmente provocar trauma, lesión en la columna vertebral, un estirón. Una persona de repente hace un esfuerzo exagerado, llevando la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Lo típico, una persona va manejando su vehículo y te chocan por detrás, y la cabeza se va violentamente hacia adelante y regresa hacia atrás. El signo del latigazo. ¿Tú has visto el látigo? Sí, que va y viene. Que va y viene. Entonces la cabeza se fue hacia adelante y volvió hacia atrás repentinamente, y eso provoca lesión de los músculos, de los ligamentos de la nuca. Ahí nosotros tenemos una gran cantidad de músculos. Y esos músculos, cuando se afectan, cuando se estiran mucho, se rompen parte de sus componentes, fibras de ellas se desgarran y hay sangrado. Y cuando tú te machucas, como decimos vulgarmente, tú te contusionas un dedo, ¿qué hay? Hay hinchazón, hay un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio trae consigo dolor. Y ese proceso inflamatorio trae consigo hinchazón. Y ese proceso inflamatorio tiene una serie de cambios que se van dando, y eso finalmente provoca. La mayoría de la gente dice, no, fue que yo me di un golpe, fue que yo tuve un accidente y tuve el típico collarín cervical, donde la gente anda que parece un robot, ¿verdad? Hay dolores que aparecen en la mañana, la famosa tortícolis, donde tú apareces así con el cuello doblado. Desde que te levantas, y para mirar a Cundo y para mirar a Josefina así, tú tienes que voltear la cabeza. Hay dolores que son provocados por tumores. Hay dolores del cuello que son provocados por vejez, los cambios degenerativos. Y hay dolores que son provocados por hernias discales en el cocote, en la columna cervical. Nos vamos a una pausa, y cuando regresemos entonces vamos a ver la columna vertebral, los componentes de la columna vertebral, y entonces hablar de las hernias discales en el cuello, porque la mayoría pensamos que solamente es acá abajo en la región lumbar.